Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, estamos contentos, agradecidos en esta preciosa tarde en la cual le damos la honra y la gloria a Jesucristo. Estamos en este lugar, amados, para darle la alabanza y la gloria al Dios Todopoderoso. Reciban saludos, hermanos, del pastor José Álvarez, gloria al nombre del Señor, y toda la congregación, la Iglesia Pentecostés Camino de Santidad. Estamos, hermanos, en este lugar, ya que estamos viendo la gloria del Señor. Gracias al Señor, amados, por permitirnos estar realizando esta campaña evangelística. Hemos estado viendo, gloria al Señor, una bendición del Señor. Ya van gloria al Señor, 9 almas en esta campaña que han recibido al Señor Jesucristo, y esto es una gran victoria. Así que, amados, está con nosotros, gloria al Señor, el pastor evangelista José Ramón Guerrero, en la cual vamos a estar, amados hermanos, compartiendo un tema titulado Los celos ministeriales, amados, en los cuales pues en estos tiempos es un tema candente, un tema, gloria al nombre del Señor, en lo cual pues necesitamos, amados hermanos, de una manera especial poder llevar una palabra de fe y de esperanza para aquellos pastores, evangelistas y hombres de Dios que están en sus ministerios, hermanos, estancados, detenidos, para que gloria al Señor, haya bendición para nuestras vidas. Comparta este video, amado, en la cual nosotros estaremos dando la gloria al Señor. Vamos a hacer una oración breve para empezar este programa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendice a todos los oyentes, a todos los que están ahí, Padre, conectados, a los que se van a conectar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dejo con ustedes, hermano, a nuestro amado pastor José Ramón Guerrero. Bueno, que Dios me les bendiga poderosamente a todo nuestro inmenso auditorio en diferentes partes donde nos están sintonizando, nos están mirando a través de esta radio. A Dios sea la gloria. Ah, no, allá está enfrente. A Dios sea la gloria. Y a todo ese inmenso auditorio, sabemos que esta radio está siendo bastante escuchada. Bueno, allá en Honduras la escuchamos. Anoche en la predicación que tuvimos, que se estuvo transmitiendo, allá mi familia estuvieron escuchando, estuvieron atentos y nos escribían, y fue de una tremenda bendición. Esta radio ha sido de bendición, y claro que oramos para que Dios extienda más y pueda llegar hasta donde no llega un evangelista, donde no llega un predicador ahí personalmente. A través de esta radio podemos llegar, podemos estar hasta los rincones más escondidos allá en todas las naciones, podemos decir, en todas las partes donde nos escuchan. Que Dios bendiga de una manera al pastor José Álvarez por esta visión grande. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Y allá saludos para Nicaragua, toda la gente que está escuchando. Amén. Amén. Sí, aprovecho para saludar a todos los hermanos, el pastor José Ramón de nuestra iglesia allá en Somotillo, Nicaragua. También al pastor, al hermano Martín, hasta León, Nicaragua. Y estuvimos el mes anterior en una gloriosa campaña de salvación y sanidad divina. Fue algo maravilloso. Que Dios bendiga al pastor Martín allá en León, Nicaragua. Y bueno, y a todos los hermanos de Nicaragua que nos están mirando en Honduras, ya están, mandamos ahí ya para que estén con nosotros a esta hora. Y por supuesto que ya todos, la familia, a las 2 entramos en el culto allá en la iglesia Una Luz en tu Camino, Bercheva, en la ciudad de Danlí, y están como una antesala este programa para mi esposita. Que Dios me la bendiga, mis hijos y la iglesia y todos allá en Danlí, Honduras. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema, gloria al Señor, que se estaremos desarrollando celos ministeriales, ya que el pastor pues también está aquí. Vamos aleluya, pues aprovechar esta bendición que está desde Honduras, y pues dejo la parte al siervo, gloria al Señor. Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a aprovechar de leer en Efesios capítulo 4, los versículos
2 al 6 dice así, la palabra desde el 1 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Este tema, Pastor José Álvarez, es un tema bastante amplio. Amén. Y por supuesto que lo vamos a reducir en algunos minutos, porque hablar de este tema estaríamos hablando de días, conferencias, ¿verdad? Porque usted dijo una palabra ahí que me gustó, y eso es una realidad de ayudar a restaurar, dice, aquellos, porque hay muchos pastores el día de hoy, Pastor Álvarez, que están quedados. Amén. ¿Por qué decimos o por qué están quedados? Uno, porque de repente ha habido falta de que alguien le extienda la mano, de que alguien le pueda ayudar ministerialmente, de que otro siervo, otro pastor le pueda echar la mano. Y hemos visto tantos pastores que en vez de echarles la mano, en vez de ayudarlos a que se levanten para que puedan servir al Señor, lo que hacemos de repente es que les ponemos zancadillas para que permanezcan ahí caídos. Y eso no es bien, porque la voluntad de Dios es que todos estemos trabajando. Él nos ha dado a cada uno el talento, el ministerio, para que podamos. Dice que Él dio a unos el ministerio de evangelista, otro de pastor, de maestro, de profeta, de apóstol. Y dice todo para perfeccionar la obra del Señor. Ahora, si el Señor Jesucristo ha dado a cada uno lo que Él quiso dar, eso no es culpa del pastor Álvarez, no es culpa mía, no es culpa de nadie, sino que el Señor, quien es el que llama, porque el Señor es el que llama. Amén. Aquí no estamos hablando nosotros que es el hombre el que llama. No, de ninguna manera. Si desde el momento que el hombre fuese el que llama a predicar, o es el que da los talentos, mira, ven para acá, te voy a ocupar a ti como evangelista, ven para acá, te voy a ocupar a ti como pastor, ven para acá, te voy a ocupar a ti como profeta. No, ahí estamos. El Señor es el que se encarga de llamar a hombres y mujeres al ministerio. Algo que sí me gusta es que cuando el Señor dice que miró la mies y miró que la mies era mucha y que miraba, dice, todas las ovejas dispersas, dice como, bueno, toda la gente dispersa como ovejas sin pastor. Y Él mismo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ahora, cuando dice rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, se está refiriendo de que el Señor es quien llama. Y una de las cosas, Pastor Álvarez, es que el Señor no llama a desocupados. El Señor no llama a haraganes. El Señor llama a hombres y mujeres que están ocupados, mujeres y hombres que están tal vez administrando un negocio, hombres que están empresarios, gente que están sirviendo de maestro, de maestra en diferentes áreas, en lo secular, ahí están sirviendo. Y al Señor le place siempre llamar a gente que están ocupados para su ministerio. Y entrando a esto que hoy lo hemos titulado el celo ministerial, eso que se está dando no es bueno, eso no es bien para nuestro ministerio. Y
¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es quien nos ha llamado para que nosotros podamos servirle. Una cosa importante, Él nos ha llamado a la unidad. La unidad es el elemento indispensable. Oiga bien estas palabras. La unidad es el elemento indispensable para desarrollar un don ministerial. No podemos desarrollar un don ministerial sin unidad. No podemos realizar el ministerio, el mandato de la gran comisión sin unidad. Yo creo que el Señor mismo dijo que debíamos de estar unidos y no hay de otra manera para poder realizar la obra, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, si no es a través de la unidad, Pastor Álvarez. Amén. Y podemos ver nosotros a través de la palabra del Señor también que uno de los problemas que ha entrado también el celo ministerial es a causa de la unción y de la no unción. Porque en estos tiempos hay un problema serio porque algunos creen que tienen más unción que otros y otros más santidad que otros. Esa es una realidad. Entonces, este es un problema también bastante serio, ¿verdad? Porque cuando Dios llamó a David, David había sido llamado por haber demostrado que tenía la unción de Dios. Había hablado también como el ungido de Dios y había sido aceptado como el hombre que tenía la unción. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Es importante que podemos ver entonces que dice la palabra que ya Saúl no miraba con buenos ojos a David. Bueno, de eso vamos a hablar perfectamente. De eso vamos a hacer algo más adelante, pero yo quiero, por esa palabra que usted dijo que siempre a mí se me queda, en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra, fíjese bien. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice la palabra, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué me hace pensar en la situación de Esteban? ¿Hasta dónde llegó la muerte de Esteban? Fue por solo celo, porque hacía señales, prodigios, Dios lo usaba y dice que la gente le tenía envidia porque miraban cómo Dios se manifestaba a través de Esteban. Yo digo siempre una cosa, cuando Dios está en la persona y cuando Dios usa a la persona, yo sé que hay celos. Ahora, ¿de quién es? ¿De dónde viene el celo? Podría ser la pregunta, porque yo no creo que una persona que está teniendo éxito en la vida va a celar a alguien. No, yo no creo que un pastor teniendo éxito en su ministerio tenga tiempo para poder celar a otro pastor que está teniendo también éxito. Por lo general, el pastor que comienza a criticar a otro pastor, comienza a tenerle celo y tiene tiempo para criticarlo, tiene tiempo para escudriñar, para ver qué es lo que el pastor, está haciendo, pero lo que está haciendo negativamente como para denigrarlo, como para quitarle o botarle su testimonio, quererlo hacer que no siga teniendo éxito, o sea, ponerle zancadilla, y es allí donde entramos al pecado. Yo sé que hay celo ministerial y yo sé que hay celo bueno. Tengo una pregunta aquí, tiene una pregunta, pastor, contéstela. Dice, tengo una pregunta, dice, ¿cómo saber o descubrir nuestro llamado? Creo que es importante explicar esto porque a veces hay confusión y de ahí
viene el celo ministerial. Bueno, en cierta oportunidad, un hombre reconocido ahí en Honduras, el hermano, uno de español que ha tenido bastante éxito en Honduras, ha trabajado con los niños con alcohólicos, con los drogadictos. Nuestro hermano, se me olvida ahorita su nombre, es muy, bueno, fue invitado a una reunión de pastores allá en Danlí, una conferencia de pastores, y comenzaron las preguntas así, y vino, escribieron cada quien su pregunta, y en una de las preguntas que le hacían al hermano Mario Fumero, tal vez usted recuerda, sí. Mario Fumero, y le preguntan, le dice: pastor, ¿por qué yo no tengo éxito en el pastorado? ¿Por qué a mí me ponen en una iglesia y me la dan en veces con 50 y la entrego con 5? ¿Por qué razón voy a otra y me pasa lo mismo? Y entonces el hermano volvió y dice: quien hizo esta pregunta, quiero decirle por qué razón, por qué dice, y él dijo que había sido llamado al ministerio, que Dios lo había llamado, y le dice: ¿por qué dices tú que fuiste llamado al ministerio? Y le dice: sí, yo fui llamado, y mi confirmación fue esta. Yo en un sueño miré una B y 2 P. Bueno, ¿y eso qué quiere decir?, le dijo el hermano Mario Fumero. Bueno, que ahí el Señor me decía clarito: ve, predica mi palabra. Y le dijo el hermano Mario, le dice: no, es que tú entendiste mal el sueño y el Señor te estaba diciendo: ve a pelar papas. Entonces hay que ver los ministerios. Cuando el Señor te llama, Él no te va a llamar para que tú te quedes estancado. Él te va a llamar para que tu ministerio sea fructífero, y Él te va a respaldar. ¿Sabe? Una de las cosas, al evangelista se conoce porque no porque predique bonito. El evangelista, porque hay muchos predicadores y predicadores de renombre con grandes mensajes, pero el evangelista de repente no necesita ni grandes mensajes. El evangelista no necesita ni profundizarse tanto. Si con solamente cuál fue el mensaje de Jonás, sí, entre 40 días Dios va a destruir al niño. ¿Cuántos se convirtieron? Y así muchos mensajes tan sencillos. Pero una de las cosas es que cuando, por ejemplo, Dios te ha llamado al ministerio evangelístico, es para que las almas se salven. Pero si tú pasas predicando campañas y campañas y no se salva ni tan siquiera tu esposa, ni tu hijo, ni alguien de tu casa, entonces hay que ver, porque el problema, hermanos, allí hay que notar, si Dios me ha llamado al ministerio evangelístico, es porque las almas van a venir a los pies de Cristo. Alguien dice que, o sea, la predicación es diferente. Alguien dice: el Señor nos ha llamado a predicar, no a convertir la gente, sí, pero recordemos los mensajes que por ejemplo, el evangelista está llamado para llamar las almas. El pastor está llamado para pastorear. ¿Qué va a pastorear? Y si dice alguien: pues hermano, mire que se me han ido todos y no tengo gente, pero yo voy a seguir pastoreando. Y si no tiene que pastorear, ¿qué va a pastorear? El asunto está que tenemos que ver ahí donde el Señor nos ha llamado. El que es pastor, por supuesto, va a tener su congregación. El que es maestro, se sabe que va a tener éxito en las enseñanzas. O sea, el apóstol, que esto pues muy poco me quiero meter a este tema porque ya cambian, pero lo que es de ministerio, Dios respalda ese ministerio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esperamos que, ¿verdad? La pregunta haya quedado contestada. Amén. Y estamos viendo entonces, ¿verdad? Que en este tiempo, pues, muchos evangelistas, ¿verdad? Hay bastantes evangelistas, pero hay pocas invitaciones, pocas puertas abiertas, ¿verdad? Porque el Espíritu, cuando la gente pierde la unción, y estamos viendo esto es una crisis que hay a nivel mundial, ¿verdad?
Cuando llega un evangelista con una unción poderosa y Dios se mueve y la gente comienza a comentar los milagros, como que entra el celo. Hay que notar ahí algo, hermano, algo muy importante, Pastor José Álvarez. El ser evangelista tampoco no quiere decir que es que se tienen que salvar miles. El pescador de repente le va bien, de repente en otra, no es que le va mal, sino que si pescó uno, pescó algo. O sea, tiró la red y pescó algo. O sea, si digamos, si yo voy a una campaña y una campaña se convirtieron 10, hermano, 10 no tiene precio. Jesucristo envió por 10 personas y esa es una bendición enorme. ¿Por qué me voy a frustrar? Yo le digo una cosa, mire, se lo cuento porque ya me pasó a mí en aquellos años cuando yo estuve dedicado al ministerio evangelístico. Eran 4 semanas, yo creo que usted me conoció allá por aquí, el departamento del Paraíso. 4 campañas realizábamos por mes. Todas las semanas teníamos campaña de 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo eran las campañas. Ok, en cada campaña que realizábamos, por lo menos 120, 150, 100, 90, cuando menos era 80, cuando haya de perdido ya hablando de perdido, que usamos ese vocabulario, eran 50, pero cuando aceptaban 50, yo me iba un poco desmoralizado, me iba como deprimido porque solamente habían aceptado 50, porque ya tenía la costumbre de que 100, 120, 150, 100, 120, 150, luego 90, 80, ya menos, no digamos 50. Y en una de esas digo, Señor, ¿qué pasa? Que aquí solo 50 aceptaron. Y sinceramente que me quise como deprimir, y tanto que hasta que llegué a un lugar, a una campaña, un lugar que se llama Ojojona, y resulta que allí en esa campaña el pastor me contó que habían hecho una campaña, que habían invertido 50,000 empiras en aquel tiempo, 50,000 empiras, y solo había aceptado uno. O sea, uno tiene precio. Y resulta que habían invertido 50,000, pero aquella persona que aceptó a Cristo, Pastor José, esa persona la llevan a traer en el carro. Vayan por los 50,000 empiras, vayan por los 50,000 empiras. Hoy no vino el hermano, porque eso costó la campaña. La campaña invirtieron 50,000 y una persona fue la que aceptó a Cristo. Uno. Entonces andaban allá buscándolo y no lo dejaban. Esa alma no tenía precio. O sea, los 50,000 lempiras que habían invertido, ellos como que estaban ahí pendientes pues del hermano que no se fuera. Ok, llegamos nosotros y el pastor nos cuenta esa situación. En la campaña nuestra invierte 4,000 empiras. Fuimos con el hermano Arnoldo Sandoval, con todo el ministerio Una Luz en tu Camino, y fuimos a ese lugar, aceptan 80. Era una iglesia bautista de aquel tiempo, los bautistas que, ¿verdad? Ahora ahí en Honduras hay muchos ya que se meten al fuego. Amén. Aquí Gloria también a hay muchos que se meten al fuego y vienen y aceptaron 80, hermano, y solo invirtieron 4,000. Ahora, podrá decir alguien, aquella fue fracasada aquella campaña y esta fue de éxito. No, las dos fueron campañas y en las dos hubo salvación. Amén. Allá fue una. Por esa alma vino Jesús. Gloria a Dios. Aquí fueron 80. Por esa alma, por esas 80 almas vino Cristo. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta a los evangelistas, a los que si una alma, si 5 almas, si de esa hemos, por ejemplo, las campañas que se hacen aquí en los Estados Unidos son diferentes a las campañas que hacemos nosotros allá en Honduras. Allá son cantidades de gente porque se hacen afuera y son montones de gente a las que aceptan a Cristo. Entonces, cuando aceptan allá 50, en ese tiempo que aceptaron 50, yo me quise retirar del ministerio evangelístico y le dije, Señor, ya 50, están aceptando 50 menos y menos, pero no tiene, es como el pastor. Hay pastores que si otro tiene 1,000 miembros, 500 miembros, 2,000 miembros y el pastor fulano de tal tiene 20 miembros, no quiere decir que aquel pastor es más
que este que tiene 20 o de ninguna manera. Los dos son pastores. Amén. El asunto es que el Señor los tiene a este pastor para que pastore estos 20 y aquel 1000, 2000 o 3000, pero los dos son pastores. Gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí estamos, amados, predicando la palabra. Estamos con el pastor evangelista José Ramón Guerrero desde Honduras, de la ciudad de Daniel Paraíso. Están saludando desde allá de Ecuador. Gloria al nombre del Señor. Bendiciones hasta Ecuador. Están pidiendo oración. Nos están escuchando en Ecuador. Bendiciones a las personas de allá de Sudamérica. Amén. Y estamos desarrollando el tema, hermano, los celos ministeriales. Entonces, ¿verdad? Falta de unción también, falta de unidad, falta de unción. Y pues lógicamente, si no hay unción, no hay ni unidad, porque el Espíritu dice que nos vincula y nos une al mismo Espíritu, ¿verdad? Entonces, estamos viendo nosotros que en aquella alabanza que la gente comienzan a comentar y dice, bueno, David hirió a sus miles, ¿verdad? Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Sí. Vamos a leer en Números. En Números capítulo 11. Números capítulo 11. Si tú estás ahí en tu casa y puedes leer con nosotros, pues bien lo haces. El versículo 24 al 30, para que podamos comentar algo de esto. Dice el versículo 24, y salió Moisés, perdón, este es el celo, perdón, este es el celo de Moisés. Y aquí yo quiero ver algo que miremos algo importante, porque aquí hubo un celo, hermanos, antes de llegar a lo de Saúl, lo que pasó con Moisés. Y dice la Biblia, el versículo 26, y habían quedado 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso, nada menos y nada más que, imagínense, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. ¿Qué le parece Josué? Josué, el ayudante, el sucesor de Moisés, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense ustedes lo que estaba sucediendo. Tanto que en esto que estaba sucediendo, Moisés llegó a decirle a Dios, si en esto consiste, mejor quítame la vida, porque yo no puedo lidiar, porque eran como 600,000 hombres los que tenía Moisés bajo su mando. 600,000 hombres que estaban bajo la autoridad de Moisés. Y resulta que allá pues se estaban dando estos casos, y donde estaban unos profetizando. ¿Y por qué? Porque había escogido Dios 70 hombres de los más fieles, de los más ungidos, de los más cercanos. Y estos 70, dice que Dios les había dado había quitado el espíritu de Moisés y se los había dado a ellos. Ahora,
Bueno, ¿qué pasaba? El pueblo con hambre, el pueblo necesitado, tenía necesidad, tenía deseos de comer, tenían hambre. Y Dios les había prometido darles. Y le dice, ¿cómo va a ser eso? Incluso como que Moisés como que dudó un poco. ¿Cómo va a ser eso? 600,000, ¿de dónde? Ahí comienza, ni con todos los peces del mar, ni con todas las vacas, ¿verdad? Pero ignorando que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que Dios está siempre dispuesto para resolver los problemas por muy difíciles que estos sean. Y se encontró Moisés en esta situación. Entonces preparó y le dijo, pues prepárame 70 hombres. Los preparó y resulta que llegaron aquellos haciendo cosas que Dios los estaba utilizando. Hermano, cuando Dios usa a alguien, ¿quién soy yo para poderlo criticar? Amén. ¿Quién soy yo para quererlo parar lo que Dios está haciendo en los hombres que Él los ha tomado para el servicio del ministerio? Y lo que pasó es, cuando llegaron estos dos hombres, y Josué les dijo que no los vas a parar, no los vas a impedir, impídelos, que no sigan haciendo nada, porque aquí eres el único que tiene que hacer las cosas, eres tú, queriéndole decir, aquí el único que tiene la autoridad eres tú, aquí el único que puede hacer milagros, maravillas y todo eres tú. Ahí había una equivocación en Josué, porque Dios usa a quien Él quiere. Amén, usar. Así es. Porque Dios levanta a quien Él quiere levantar. Si Él, hay cosas que no las entendemos, ni las vas a entender, cosas que yo no entiendo. ¿Sabes qué le digo a Dios? Dios, tú sabes lo que haces, porque de repente Dios está usando a alguien y yo solo me quedo perplejo. Dios, qué maravilloso, cómo eres. Estás utilizando al hermano, estás utilizando a la hermana, pero sabes que hay mucha gente que lo que hace es comienzan a criticar, comienzan a envidiarlo y comienzan a decir, ese, y ya nos dejaron de verle los talentos, ya dejaron de verle cómo Dios lo está utilizando, sino que comienza, hermano, por las redes. Yo miro allí cómo hay pastores que se despedazan entre ellos mismos, hermano. Los mismos siervos de Dios despedazando a otro hombre. Y dice, por la envidia, ese celo, el celo porque aquel está triunfando. Hermanos, y cuando yo miro que un pastor le está yendo bien, Dios lo está utilizando, tiene una congregación grande y yo miro que están construyendo y más, yo digo, Señor, bendícelo más. Gloria a Dios, bendice aleluya. Más a tu siervo, bendice más a tu sierva. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando yo bendigo a un siervo, me estoy bendiciendo aleluya. Yo mismo. Amén. Cuando yo deseo el bien de otro predicador, Dios me está bendiciendo a mí. Amén. Este mal se está dando. Yo te digo una cosa, mi queridísimo pastor, yo sé que tú que me estás escuchando, algunos me van a criticar, algunos me van a decir que de repente, ¿por qué defiendo a algunos? Bueno, yo no me meto en asuntos doctrinales. Asuntos de doctrina respeto mucho, pero quiero decirte algo. Si Dios está haciendo algo, si Dios está salvando almas a través de alguien y de repente tú dices, ay, pero ¿cómo es posible? Eso no es de Dios. Pero si está salvando almas, pero si hay congregaciones fuertes, por ejemplo, cuando comenzamos a construir la iglesia allá en Danlí, yo recuerdo que la gente pensaba, ¿a quién se le ocurre construir un templo aquí en este cerro? Y nadie creía, solo al pastor Guerrero se le ocurre. Entonces no era pastor, no evangelista. Y comenzaron la gente, porque es en el centro de Danlí. Allí nuestra iglesia la fundamos y la gente quedaba que iba porque siempre hay Zambalat, siempre hay gente que se opone y los Zambalat siempre son los mismos del ministerio. Siempre son, mire, los amigos no. Los amigos pasaban, los taxistas, aquí está esta bolsa de cemento, aquí está esta varilla. Los amigos pasaban, pero los pastores no pasaban. Mire qué barbaridad. Terrible. Los pastores no pasaban. Cuando hay necesidad ministerial, de repente son otra gente los que ayudan a los siervos, a las siervas. Y sabe que de repente nosotros para apoyar a un siervo lo pensamos y eso no puede ser. En este momento, en esta situación,
lo que pasó con Moisés. Creía Josué que Moisés le iba a decir, dime quiénes son, aquí solamente yo puedo, ¿a dónde están para eliminarlos? No, dijo, ojalá que todos profetizaran, ojalá que todos sirvieran a Dios. Ojalá, dijo, porque el trabajo es menos. La gran comisión, hermano, es grande a nivel, o sea, en todo el mundo. Y Dios necesita obreros. Y hay que, una persona que se levanta con un ministerio, apoyémoslo. ¿Por qué razón? Porque Dios está obrando en esa persona, mi querido hermano José Alves. Amén, gloria al Señor. Bueno, estamos contentos con este mensaje que estamos llevando, ¿verdad? Para titulado, ¿verdad? Los celos ministeriales. Y esto existe, ¿verdad? Gloria al Señor, como estaba leyendo el pastor. Entonces, la persona, amados, entra en este conflicto porque tiene un problema de inseguridad. Porque cuando la unción se va, nos volvemos inseguros y queremos retener, hermanos, nuestra posición sin unción. Y uno puede estar en una posición sin unción y es un fracaso al final. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios hace es que llama a personas, hermanos, aleluya, imperfectas, para perfeccionarse Él a través de nosotros, ¿verdad? Porque Dios llama a gente que no califican para los hombres, pero que para Él califican porque Él es Dios. Porque Él dice que Él llamó a lo vil, a lo menospreciado, de lo que no es. Entonces, ese es el Dios que servimos nosotros, pero últimamente, ¿verdad? Se han cerrado las puertas, ¿verdad? Entendemos que cada cual tiene que tener en cuanto a doctrina, en cuanto pues lo que es falso hay que llamarlo falso, pero hay hombres de Dios que están cerradas las puertas. Hermano, hombres con visión, hay hombres con visión, pero quienes sirven para querer estorbar la visión de alguien, es alguien que no tiene visión. Amén. Ahora, el problema de otros consiervos, es que se meten tanto en la visión que creen que solo son los únicos que reciben visión y que solamente ellos tienen visión. Dios me habló y Dios me dijo, pero ya cuando es el otro, ya no. Entonces, ahí es donde comienza de repente el pastor, el siervo que ha recibido tal vez visiones y todo, y de repente cuando alguien tiene otra visión, comienza como a desmejorarlo, como en este caso como a desvalorarlo, que solamente la visión de él, que solamente su predicación es buena, que solamente su profecía es creíble, que solamente su mensaje debe de ser aceptado. Y es allí donde nos volvemos nosotros entonces dueños de la visión y nos volvemos como una persona que estamos, ¿cómo se llama esta palabra que quiero decir? Que nos sentimos los únicos. Estamos siendo como dictadores, y que solamente mi palabra y es ahí donde caemos en un error. La otra cosa es cuando miramos que algún consiervo tal vez tuvo su problema, ¿verdad? Su caída, de repente pecó, de repente pues no se miró bien en algo, y lo que hacemos de repente, siervito, créamelo, y esto sí me da pesar, y están muchos pastores por eso caídos, ahí limitados de su ministerio, porque el que le podía dar la mano no le extendió la mano, el que podía ayudarlo a levantar no lo ayudó, sino que cuando hay un pastor que pecó, lo primero que hace es buscarlo, pero no buscarlo para levantarlo, para restaurarlo, sino para quitarle la licencia, para quitarle la credencial, el carnet, y para eso es que lo andan buscando, pero no para restaurarlo. Yo creo que aquí no somos ángeles, somos pastores, somos humanos, y de una o de otra manera nosotros
podemos fallarle al Señor. Nadie está excepto a fallarle a Dios. Nadie. Él mismo dijo, el apóstol Pablo, mire, el que cree estar firme, vea, no caiga. Y tenemos que considerarnos nosotros mismos cuando hay alguien que ha pasado una situación difícil. ¿Por qué no vamos? Yo recuerdo a un pastor muy querido, cayó en pecado, y sabe que fui, lo abracé y le dije, aquí no se ha terminado todo. No te vayas a quedar aquí. De aquí te vas a levantar. Vamos a orar. Y esto, Dios te levanta, Dios te perdona, Dios te levanta. Y de aquí en adelante te vamos a apoyar. Y comencé a apoyarlo. Ahora él tiene una iglesia fuerte. Dios lo levantó. Pero hubieron muchos, hermanos. Fueron más los pastores, los santos, que le llamamos, ¿verdad? Que se le llaman los que nunca pueden pecar. Le dieron la espalda al siervito, lo comenzaron a criticarlo. Y qué terrible es cuando comienzan a minimizar a un hombre que está en esta situación, a un hombre de Dios, que Dios le dio un ministerio. No quiere decir que porque Dios te ha dado un ministerio, tú no vas a pecar. No, hay que tener mucho cuidado. El asunto está en que cuando algo sucede así, nosotros debemos de apoyarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo se pone a creer? Aquí tenemos al pastor José Álvarez, somos muy buenos amigos desde Honduras, y que yo el día de mañana me dé cuenta de alguna situación, hermano, y que ya no le llame, que solamente en tiempo bueno, solamente cuando me atiende, solamente cuando está bien, pero cuando más me necesita, yo le dé la espalda. No, es el momento donde nosotros como siervos, como pastores, extenderle la mano a aquellos pastores, siervos que nos están necesitando. Amén. Y otro punto muy importante también, pastor, es como usted hablaba, el menosprecio, ¿verdad? El enemigo, pues, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaría? ¿Verdad? De repente hay concilios que ellos, si no es graduado, que si no es de su concilio, y ya tienen sus predicadores favoritos, nadie más que esos. Qué terrible esta situación, porque no estamos de ninguna manera contra la preparación en el bíblico. Pues yo en aquellos tiempos, en el año 77, recuerdo que estaba con la Iglesia Asamblea de Dios y yo viajaba desde el Paraíso hasta San Pedro Sula, al Instituto Bíblico, a estudiar. Pues luego después fue trasladado bueno, ya abrieron en Tegucigalpa y ahí pues nos quedaba más cerca. Y por supuesto que siempre la preparación es importante. Yo entiendo que el pastor debe de prepararse, debemos de prepararnos en el área, por ejemplo, el ingeniero, en lo que es su profesión, el abogado en lo que es cada quien en su profesión, el pastor en el pastorado, y entendemos estas cosas que debemos de prepararnos. Ahora, no depende de la homilética, no depende porque si debe de haber homilética, pongámosle, usar la homilética, pero no depende de lo que tú hayas estudiado en un bíblico. Cuando el Señor te llama, es que te llama y Él te va a usar como Él quiere. Y no depende de tantos libros tengas en la cabeza. No importa de cuánta hermenéutica tengas en la cabeza. No importa de cuánta teología tengas en la cabeza. No importa lo importante aquí en este caso es someternos con Dios. Aquí lo importante es tener la sabiduría que viene de lo alto, la unción, el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que yo siempre que me toca una predicación, estoy como nervioso y siempre le digo, Señor, por favor, que nunca vaya a depender de lo que yo he aprendido, que nunca vaya a depender de lo que yo sé, sino que siempre dependa del poder del Espíritu Santo, porque es allí donde está el secreto para que Dios nos pueda usar poderosamente. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues estamos diciéndole a todas aquellas personas, aquellos pastores, aquellos
evangelistas que están ahí, amados, que por alguna razón pues todavía siguen, ¿verdad?, detenidos en esta área. Queremos decirle que pues que creemos que debemos, ¿verdad?, hacer un alto, un stop a todas estas cosas y comenzar a abrirnos nosotros a unos pastores, porque hay una cosa, pastor, que nosotros los pastores necesitamos usar los talentos, los ministerios del Señor, los evangelistas. Es que el asunto está allí, el problema está ahí. ¿Cómo se va a criticar a alguien si no usa los talentos? Podemos decir que la gracia de Dios en uno, la gracia de Dios en uno, provoca celos en otro. Amén. Y ese es el problema. Que la gracia de Dios, o sea, los talentos, lo que Dios le da a uno, eso es lo que provoca celos en otro. Por supuesto que si alguien está teniendo éxito en una venta de sandías, si yo soy un vendedor de sandías también, y yo estoy viendo que aquel está teniendo éxito en la venta de sandía, entonces yo voy a tener celos contra aquella persona. Y si es posible, le voy a hacer zancadillas para que se quite de ahí. Le voy a echar hasta tránsito, le voy a echar a la policía para que quite a ese de ahí para poder vender solamente yo la sandía. Y eso no debe de existir. Cuando alguien está seguro, hermano, cuando alguien sabe de que Dios lo ha llamado, si uno está seguro de eso, porque una de las cosas es estar seguro de lo que es Dios, o sea, de que Dios lo ha llamado a uno y que Dios lo ha delegado. Cuando usted se da cuenta de que Dios lo ha llamado, cuando usted se da cuenta de que Dios lo ha delegado y cuando usted se da cuenta que Dios está en usted, hermano, se levante quien se levante, pero Dios estará siempre allí. Fíjese lo que dice aquí, leamos en Primera de Samuel, en el capítulo creo que es en el 18, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra: Saúl tiene celos de David. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora, ¿por qué razón? Si nosotros seguimos leyendo toda esta escritura, dice que Saúl tuvo envidia y quiso matarlo. Quiso destruirlo a David, porque las mujeres decían primero a Saúl 1,000, pero a David 10,000. Estaba hablando de otra cantidad. O sea, el éxito que tenía, el elogio que le estaban dando a David estas mujeres, hermano, era tremendo. Y para él siempre lo estaban elogiando, pero como era menos, y este es el problema. Cuando alguien está elogiando a alguien, cuando alguien dice de el pastor José Álvarez, va a construir, tiene una meta de construir un templo grande aquí en Bryan, Texas, y la gente comenta: ¿cómo? ¿Va a ser más grande que el de nosotros? Y entonces vienen allí las envidias.
Si alguien tiene la potestad y Dios lo está utilizando para que haga el templo más grande de meter 10,000, 20,000 personas, ¿por qué yo me voy a sentir celoso? Al contrario, si yo puedo ayudar, voy a ayudar. Qué lindo fuera, hermanos, que cuando se dé cuenta los pastores que usted va a construir un templo, los vamos a unir los demás pastores y vamos a ver en qué podemos ayudar para que el siervo, nuestro hermano José Álvarez, pueda construir su templo. Esa es una bendición enorme. Esto fue lo que pasó, el asunto de Saúl. Mire que dice, pero cuando Dios está con uno, no importa que alguien tenga celo. Ahí se queda. El que tiene celo se muere con sus celos. Mire que en cierta oportunidad, vamos a ver si me acuerdo, esta ilustración de ya tiempos, en cierta oportunidad alguien le tenía envidia a alguien, y saben que todo lo que aquel hacía se lo desbarataba, todo lo que aquel hacía lo iba destruyendo. En cierta oportunidad construyó la persona esa que le tenía al que le tenían envidia, construyó un gran enorme monumento, y solamente porque en el monumento llevaba el nombre de la persona. Es que el que tiene envidia, que tiene ese, con solamente escuchar el nombre, es que como que le da furia. Se siente aquella, se nota aquella ira, amenazado. se siente como amenazado. Amenazado que le van a quitar el Es puesto. correcto. Y esta persona llegó a tener tanta envidia que en una de esos, y la envidia mata. Amén. La envidia mata emocionalmente. Oh, claro que sí. Oye. Y sabe que construyeron ese gran edificio, un monumento como de 3 metros. Y miró este hombre allí que decía el nombre de la persona que lo había hecho. Sabe que comenzó, agarró un cincel y una ¿cómo se llama? Almágana, y comenzó desde abajo. Comenzó, dice, este lo voy a derrumbar, y comenzó hasta darle para derrumbarlo. Pero tanto fue la envidia que le tenía que cuando lo derrumbó, el monumento se vino encima y le cayó encima y lo mató. Esos son los resultados, porque cuando una persona está envidiosa, mira, nosotros no tenemos que tener celo en el ministerio. Amén. Yo admiro, ahí en Danlí hay muchos siervos que están ahí trabajando en la obra del Señor, y a mí me alegra cuando un evangelista y se aceptaron tanto, es una bendición. Yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo la obra de Dios y yo oro por esas personas. Yo, hermano, le voy a decir, siervito, yo he tenido, me ha perseguido esto de asunto de las envidias. Fundamos allá una emisora, La Voz del Príncipe de Paz, con hermano Adolfo Godoy, y recuerdo que la visión estuvo en mí y yo se la pasé al siervito y levantamos la radio La Voz del Príncipe de Paz. Ese nombre lo sacamos de un programa que yo tenía, yo creo que usted lo escuchaba, La Voz del Príncipe de Paz. Resulta que así se le puso el nombre a la radio, La Voz del Príncipe de Paz. Ahí la radio comenzó a funcionar. Cuando ya la radio estaba ya en su función, hay hermanos, los mismos del ministerio, entonces comenzaron como ya a darle alas al hermano y todo, y como que yo ya estaba poquito a lado. ¿Qué hice yo? Saqué otra radio en el Paraíso, la radio Visión de Dios, la fundamos en el Paraíso y predicamos y todo. Sabe que la dejamos fundado allí en el Paraíso, pero siempre la envidia, cuando hemos estado trabajando fuertemente en los eventos que hemos hecho, hay, hermano, hay envidia ministerial. Pastor, tú que me estás escuchando, evangelista, tú que me estás escuchando, apóstol, tú que me estás escuchando, profeta, tú que me estás escuchando. Este programa es bastante escuchable, este programa es bastante visto por todas partes del mundo, porque he visto cómo llaman de Perú, de Venezuela, de muchos lugares. Yo quiero decirte, en el amor del Señor, tenemos que tener unidad, que no haya envidia en nosotros, porque la envidia mata, la envidia destruye. La envidia hay en la misma iglesia, que el que canta bonito y a la otra ya se hizo a un lado porque aquella canta bonito y ya quiere hacerle como trampa para que la pueda el pastor quitar.
en los ministerios hay de todo. Yo sé que el Señor levanta hombres y mujeres. Deja que si tú no puedes hacer la obra, pues deja que otro la haga. Aleluya. Y a Él sea la gloria y la honra. Amén. Quiero decir, bueno, algunas cosas porque ya estamos ya casi terminando, que es que en la obra del Señor, ¿verdad? Jesucristo, ninguno es mejor que otro. Y que lo importante no es tener más talentos, sino multiplicar los talentos que tenemos. Porque a veces queremos tener lo de aquel o del otro y no hacemos ni lo que nosotros tenemos. ¿Me entiendes? Y me llama la atención cuando Gedeón iba a pelear con madianitas, que dice que los puso en sus puestos y les dijo, permanezcan firmes y cada uno en su puesto. Cada uno en su lugar. No se muevan para que la obra de Dios triunfe. Entonces, gloria al nombre del Señor, nosotros creemos que Dios tiene sus vasos. Cuando me recuerdo a antier que hablamos con usted, siervo, que pues que usted no iba a poder llegar por la agitación del vuelo y todo eso, y sentí hablar con un evangelista de Houston, que era el vaso que Dios iba a usar. Ajá, ¿Verdad? Y podía... Dios bendiga, siervo. Sí, ¿Cómo se llama? Se llama Oscar. Ah, no, Oscar. Amén. Aleluya, que Dios bendiga al pastor y Sí. evangelista Y Oscar. entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene sus vasos preparados. Yo sabía que él es un evangelista, ¿verdad? Y que pues uno es un pastor. Entonces dijimos, esta campaña es evangelística. Necesitamos un instrumento evangelista. Claro. ¿Verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos apoyar y no aplastar, porque nosotros quizás, ¿verdad? Gloria al Señor, necesitamos, la Biblia dice, mira cuán bueno, y dice que como el agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas de las lejanas tierras. Así que yo les hago una invitación, ya estamos terminando, esto es parte mía, ¿verdad? Aquí tenemos al pastor evangelista José Ramón Guerrero, pues la demos por el Señor, no anda ahí, ¿verdad? Diciéndome, promuévame ni nada que eso, ni nada de eso, pero bueno, aquellos pastores que quieran una campaña, amados hermanos, aquí está el siervo, un varón de Dios que es humilde, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que lo conocemos, y pues, ¿verdad? Que se han dado campañas. Me recuerdo aquella campaña que dio en aquel lugar hace el año pasado, año y medio, Houston. Se aceptaron como 30 almas ahí donde casi la gente no llegaba. Y de ahí, amados, ha sido pues, bueno, en estas áreas. Así que aquellos pastores, hermanos, ¿verdad? Que nos conocen y tomen a bien, hermano, pues no sé cuándo va a regresar el siervo, en qué tiempo, porque ya se va a ir, pero cuánto tiempo no sabe todavía, para que anuncie aquí, ¿verdad? Bueno, ahorita andamos en otro, siempre en el ministerio, pero ahora estamos trabajando con el ministerio Bercheva. Quiero aprovechar de saludar al pastor Lazo, toda su familia, su linda familia, que Dios bendiga la iglesia allá en Pasadena, Texas, y donde nos unimos y estamos trabajando. De hecho, vine y no he podido ni estar en su iglesia porque ya veníamos ya con proyecto con el pastor Álvarez aquí en Bryan, pero cuando tenemos nosotros la oportunidad de venir, pues venimos a realizar, en enero estuvimos en una cruzada allá en la iglesia Jiré del pastor Elmer Alvarado, es hijo de un gran amigo allá en Honduras, que su papá lo vamos a tener, un evangelista de las Asambleas de Dios, va a estar allá con nosotros en Danlí, Honduras, en julio. Allí estuvimos una cruzada, hemos estado en varias iglesias en Houston, gracias a Dios nos ha abierto Dios las puertas para poder predicar, pero si tú quieres, mi queridísimo hermano pastor, pues a través del pastor Álvarez, ¿verdad? Puedes llamarlo a él, porque andamos de pasito y él, pues, en otra ocasión, cuando él diga, pues hay un pastor que quiere que dediquemos alguna campaña, vamos, hacemos, la agendamos y nos venimos para alguna otra fecha más cercana, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, estamos escuchando las palabras del pastor y para adelante en el nombre del Señor. Gracias al Señor por este programa que pudimos estar, gloria al Señor, transmitiendo desde aquí, desde Bryan, Texas. Saludos, hermanos, gloria al Señor.
a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que hay gente más conectada porque tenemos un poquito aquí aparecen como aparecían como 12, 14, pero hay más personas en la otra, en la computadora. Se ven más personas, muchas personas que están conectadas, ¿verdad? Y que pues han estado viendo este programa. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. A las 2 de la tarde invitamos, ¿verdad? Que ya van a hacer. Tenemos la campaña donde estará predicando nuestro hermano pastor evangelista Ramón Guerrero en este lugar, donde también creemos, hermanos, que vamos a ver la mano de Dios manifestada, salvando vidas en esta hora de hoy. Así que voy a dejar también al pastor ya con palabras de despedida, hermanos, para orar y verdad que él ore también y nos despida de este programa. Bueno, yo solamente quiero recalcar a toda la asociación de pastores en todas partes donde nos están sintonizando, nos están mirando. La asociación de pastores hoy tiene que unirse, hacer la guerra espiritual, unirse para poder guerrear, para poder orar por las naciones. Ahí en Honduras estamos pasando situaciones muy difíciles y necesitamos orar. Yo un día antes de venirme, creo que pasé algo allí de lo que se dio en el Congreso allá en Honduras, y sinceramente pedí que oremos por el Congreso, por la paz de Honduras, porque sinceramente la situación está difícil. Si nos unimos, imagínense Honduras o todas en muchos lugares desunidos, donde no se ponen de acuerdo, y que esto, hermano, nos toque también a nosotros como pastores, que no nos pongamos de acuerdo. Yo creo que cuando haya un evento, ¿por qué razón no apoyar un evento? Cuando te pida la ayuda a otro siervo para apoyar alguna campaña, ¿por qué no ir? Sabes que yo me muevo con toda la comunidad, yo le digo, vamos a apoyar, vamos a apoyar, vamos a apoyar. Esto es importante. ¿Por qué tener celo? Yo creo que de repente lo que hay es temor de que si llevo esta congregación a determinada iglesia, tengo temor de que se me vayan a quedar algunos allá, porque de repente van a ver cómo cantan o qué ministerio. Todas estas cosas deben de desaparecer. Lo que tenemos, la gente que ha sido enseñada, esa gente no se va. Y el que se va, pues hombre, nunca lo fue. Yo tengo una cosa y yo digo, el que se va de mi iglesia y no regresa, pues nunca lo fue. Pero si se va y ha sido de nuestra iglesia, va a regresar. Amén. Una vez más, a todos los pastores, evangelistas, todos en general, les saludamos en el nombre precioso de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora maravillosa. Aleluya. Padre bueno, hemos hablado, Señor, sobre este tema maravilloso, donde sabemos que preparamos al pueblo, el gremio pastoral, Señor, la iglesia, donde tú te interesaste tanto por la unidad. Te pedimos, Padre, que puedas bendecir cada pastor, cada siervo, cada ángel que tienes ahí en cada congregación. Desde ya te pido, Señor, que bendiga su ministerio allá donde nos están sintonizando en diferentes partes, que el poder del Espíritu Santo fluya allí, oh Dios, en cada siervo, en cada sierva. Bendice su ministerio, bendice, Padre Santo, esa unidad en el nombre precioso de Cristo. Bendice el pastor Álvarez, bendice, Padre Santo, esta radio, Dios mío, que sirve de bendición, que fluya el poder de unidad, Padre Santo, a través de estos canales. Padre, yo te pido la bendición en todas partes para tus siervos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.